Ok, hermanos. Ahora, a continuación, vamos a tener el mensaje que está a cargo del hermano Ignacio Abel Vázquez Hernández, y el tema es la suma importancia del pastorado. Y antes de esto vamos a tener la lectura bíblica, que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que decidió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, pues bueno, damos paso a nuestro hermano para que nos comparte el mensaje del día de hoy. Muy buenos días, hermanos. Primero que nada, pues quiero agradecer a ustedes la invitación que me han hecho para dar este mensaje breve. Y hermanos, pues muchas gracias por su atención. Y vamos a meditar en esta ocasión acerca del oficio pastoral. Hoy estamos conmemorando el Día del Pastor, y pues vamos a meditar en algunos aspectos de esta gran labor. Voy a invitarles a que abran sus Biblias allá en Efesios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 16. Es un poquito larga la lectura, pero por más que me esforcé, no pude cortarle. Dice la palabra de Dios, si pueden seguirme con su mirada: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos ahora, hermanos, a meditar, como les dije al principio, sobre la vida de un pastor y su ministerio. El pasaje que hemos leído primero, el ministerio pastoral, hermanos, es de suma importancia. Está, por decirlo de alguna manera, por encima de cualquier otra profesión, pues ya sea en el mundo o ya sea en la iglesia. Hay ministerios que son importantes, pero hay otros mucho más. Y uno de ellos es la labor pastoral. No creo poder exagerar la grandeza de este ministerio, pero vamos a considerar algunos aspectos de esto. El ministerio pastoral, hermanos, como dije al principio, es de suma importancia, al igual que el sacerdocio levítico del Antiguo Pacto, la labor profética, apostólica, evangelística y pastoral. El diaconado, el ancianato, todos estos oficios, hermanos, son de carácter divino. Y por ahí vamos a empezar. Son de carácter divino. Entonces, vamos a ver un ejemplo a grandes rasgos, el caso del diaconado. El diaconado
me parece que es uno de los más bajitos de todos los demás ministerios, al parecer. Pero en realidad reviste una importancia también muy alta. A veces pensamos, cuando hablamos de la diaconía, pues que es un ministerio muy, muy sencillo, como es el de servir a las mesas, por ejemplo. Pero lo cierto, hermanos, es que el diaconado tiene su importancia que a veces no hemos podido valorar. Si nosotros nos fijamos en los requisitos que deben llenar los diáconos, pues son muchos. Entre ellos está que tenían que ser jóvenes, no necesariamente, pero tenían que ser jóvenes en primer lugar. Segundo, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y por último de buen testimonio. Entonces, no por ser el diaconado un ministerio que se dedica a servir a las mesas, a atender a las viudas y eso. Esto va más allá de ese servicio que es para los santos, como dice la Escritura, al servicio de los santos. A veces nos preguntamos, hermanos, ¿y para qué tantos requisitos? Para simplemente servir a las mesas. No, hermanos, va mucho más allá. Si vemos el caso, por ejemplo, de Felipe, él no se concretó solamente a atender a las viudas y a los huérfanos en su alimentación, sino que lo vemos en plena carretera predicándole el Evangelio a aquel hombre de importancia, servidor de la reina de Candace. Él va en su carruaje de regreso a su tierra después de adorar a Dios en Jerusalén, y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y entonces Felipe se da cuenta que ese hombre va leyendo las Escrituras. Ahí va en su carruaje, lee y lee la palabra de Dios. Y entonces Felipe se acerca y le pregunta: ¿oyes? ¿Entiendes lo que lees? Y él dice: pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces te ruego que subas a mi carro y me expliques de quién dice la Escritura acerca de esto. ¿Quién es el personaje? Y entonces Felipe empieza a partir de las Escrituras a explicarle detalladamente el Evangelio de Jesús. Entonces, pues, el diácono tiene que hacer veces de predicador, de evangelista, prácticamente, así se le llama a Felipe, uno de los 7 diáconos. Felipe el evangelista. Entonces, pues, hermanos, vemos que aquí el diaconado va mucho más lejos de solo servir a las mesas. Tenemos el caso también de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Lo vimos predicando ante el pueblo un mensaje histórico cuajado de doctrinas y de promesas muy bonitas. Aunque eso, pues, le costó la vida porque tuvo que echarles en cara el desprecio que el pueblo de Israel tenía acerca de los siervos de Dios.
Por eso mi plan es hablarles acerca de la importancia del ministerio pastoral. No es cualquier cosa. Dijimos que es un oficio de carácter divino y por lo tanto digno de mucho respeto y de muchas atenciones. Pues bien, vamos a meditar ahora vamos a leer los versículos 11 de la palabra de Dios que ya leímos. Y dice, hablando del mismo que también subió por encima de todos los cielos, es decir, Cristo, dice, y Él mismo constituyó, es decir, el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mencionamos también los oficios del sacerdocio levítico y de los profetas. ¿Cuál es la finalidad, el propósito, el plan de Dios de constituir pastores? Vamos a considerar algún otro pasaje sobre esta materia. Buscamos en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 3 y leemos los versículos 14 y 15. Dicen, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y de cada familia y os introduciré en Sión, o sea, en Canaán, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Repito, y os daré pastores, en plural, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, es decir, que os cuiden, que os alimenten con ciencia y con inteligencia. Esta es, hermanos, la clase de pastores que Dios prometió a Israel darles. Pastores de ciencia. Pastores, ¿de qué dijimos? Eso me pasó. Pastores de ciencia y de inteligencia. En una ocasión, en una clase que nos daban en el Instituto Bíblico, con mucho respeto, pero dijo el maestro, dice, para ser licenciado, cualquier persona puede hacerlo, pero para ser pastor, no cualquier persona puede desempeñar ese oficio por su carácter tan delicado. Y entonces
Decimos pues que el pastorado primeramente es de carácter divino. El autor, el que constituye el pastorado es Dios. Él elige, Él llama y Él da todo lo necesario para que ese pastor pueda desempeñar su papel con toda sabiduría y con toda humildad. Es decir, no ser muy presuntuoso, decir, pues yo soy un teólogo, yo soy esto, yo soy aquello. Tiene que ser una persona muy humilde. Después vamos a hacer alusión a nuestro Señor Jesucristo, que también fue pastor, y Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Bien, vamos ahora a meditar en la finalidad, el propósito del pastorado y de todos los demás ministerios. Dice el versículo que nos ocupa que Él mismo constituyó esta pequeña gama de ministerios que ya mencionamos. Dice nuestro texto, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es ni más ni menos que la misión pastoral. Perfeccionar a los santos. Muchas veces, hermanos, como pastores nos quedamos a la mitad y nos convertimos en pastores pues un tanto mediocres, nos quedamos a la mitad, en medio. Entonces, el plan de Dios es llevar a la iglesia a las cumbres de la perfección. Después veremos un poquito más de esto. Y luego dice, después de la perfección de los santos, dice, hay 2 o 3 paras. Primero, para la obra del ministerio. La iglesia, hermanos, tiene que ser una institución divina para un ministerio. ¿Cuál? ¿Cuál sería, hermanos, el ministerio para la iglesia? El encargo de Dios para la iglesia como esposa del Cordero. ¿Cuál sería? Tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra? Pues tenemos que pensar muy seriamente en la obra de la salvación. Tenemos un vasto mundo que evangelizar. El apóstol Pablo decía con mucho orgullo, ya no tengo lugar donde predicar. Desde tal parte hasta Ilírico, decía él, lo he llenado todo del evangelio. Algo así tenemos que decir un día. Ya no hay donde predicar. Todo el mundo ya está lleno del evangelio. Porque ya cumplimos el propósito divino como pastores y como iglesia. Bien, hemos mencionado esto nada más de pasada. Pero hay otro dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado hasta las cumbres de la madurez.
Y esto, hermanos, nos va a costar mucho trabajo, mucha oración, mucho ayuno, mucho esfuerzo, porque el mundo, como dijera el Señor Jesucristo, la mies es mucha para tan pocos obreros. Hermanos, pues esto nos pone en apreturas. Tenemos que poner todo nuestro empeño en la obra del Señor, en la obra evangelística. En el Antiguo Testamento había escuelas para profetas. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, por decirlo así, tuvo también su escuela para entrenar a sus pastores, a sus discípulos, a sus apóstoles, como dice el texto que hemos leído. A unos constituyó apóstoles. Entonces, hermanos, hemos visto que el pastorado es de carácter divino con una finalidad muy alta, la perfección de los santos. Entonces, ahí en ese aspecto tenemos que endilgar todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, para que el Evangelio pueda llegar hasta los últimos rincones del mundo. Y el tercer para, que menciona allí la palabra de Dios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá y de allá para acá por todo viento de doctrina. Entonces, hermanos, esta es la situación. Tenemos que dejar atrás la niñez espiritual, esa situación de fluctuación, por decirlo así. Tenemos que avanzar hasta llegar a las cumbres de la madurez cristiana, decía Pablo a los judíos, o quien fue el escritor de Hebreos, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, todavía son niños, necesitan leche para crecer. Entonces, que no se diga esto de nuestra iglesia, hermanos. Que seamos una iglesia madura, preparada para toda buena obra, como le dijo Pablo a Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Cualquier cosa que nos pongan a cualquier oficio, cualquier trabajo, tenemos que hacerlo bajo esa perspectiva. Todo hombre, toda mujer de Dios tiene que estar perfeccionado, como dice también el texto que hemos analizado, para toda buena obra. Pues bien, hermanos, hemos de terminar nuestra meditación. Esto que hemos dicho, que es muy poco, pero que es más que suficiente, hermanos, para tener una visión clara de la importancia de la labor pastoral y, como dijimos,
de todos los demás ministerios, aún sean los diáconos, ancianos. Tenemos que estar en un plan muy elevado para poder ser útiles para toda buena obra. De manera pues que tenemos que considerar que nuestro ministerio como iglesia y como pastores es de mucha trascendencia, trasciende a todos los demás oficios. Nos decía una vez ese hermano les decía hace un rato que nos dio la primera clase, que tenemos que estar bien convencidos de nuestro llamamiento, de nuestra vocación, porque pudiera ser que a veces intentamos desempeñar algún oficio X, Y o Z y pues que no más nada. Hay ocasiones que iglesias que eligen sus diáconos, sus ancianos, pero para nada. Todo termina en nada, no hicieron nada. Que no se diga eso de nosotros, hermanos, sino que trabajemos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Salía de un lado y se iba para el otro. Andaba de aldea en aldea enseñando, predicando y haciendo muchos milagros. Entonces, hermanos, que esta sea la experiencia nuestra. Para terminar, hermanos, quiero mencionar dos súplicas nada más con relación a nuestros pastores. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:7. Acordaos, hermanos, de vuestros pastores. Y aquí dice pastores en el sentido de la pluralidad. Muchos. Acordaos de vuestros pastores. No solamente el nuestro, de nuestra iglesia, sino hemos de tener en cuenta en nuestros recuerdos todos los pastores que hemos conocido por nombre, para que, como en este caso celebramos el Día del Pastor, podamos hacerles una llamadita telefónica. Hermano pastor, ¿cómo está? Le recordamos que hoy es el Día del Pastor y pues le deseamos muchas felicidades. Y si algo necesita, comuníquese con nosotros para hacer algo por ustedes. Pues bien, esa es una. Acordaos de vuestros pastores. Resulta, hermanos, que a veces vienen pastores y se van. Jamás nos acordamos de ellos. No, hermanos, tenemos que estar orando, haciendo algo por ellos. Mandarles una palabra de aliento, de esperanza. La otra súplica, hermanos, es también en Hebreos 13. No anoté el versículo, pero está casi al final. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que Dios les bendiga, hermanos, muy amados, y como dicen los de la tele, nos vemos pronto. Amén.